Hola traders, mi nombre es Fernando Ceballos y quiero darte la bienvenida a este video de una serie de videos en donde hablamos todo lo relevante sobre economía y cómo puede estar afectando a tu trading. Sin nada más que decir, comencemos. Hoy hablaremos sobre la continuidad de la crisis bancaria de Silicon Valley Bank y Signature Bank y cómo afectó a los depósitos bancarios en Estados Unidos y su relación con la producción de petróleo en Arabia Saudita. Y nos hacemos esta pregunta: ¿la mala gestión de activos y pasivos de Silicon Valley Bank incitó a Arabia Saudita a perforar menos petróleo? Antes de responder a la pregunta, quiero darte un poco de contexto sobre esta noticia, y es que los productores de la OPEP sorprendieron al mundo entero, anunciando recortes voluntarios de la producción de petróleo, llegado a un aproximado de 1.6 millones de barriles diarios, y que esta medida lo harán hasta finales del 2023, y muchos analistas como la empresa Goldman Sachs han pronosticado que el petróleo subirá a finales de año a los $95. Ahora sí, continuemos donde nos habíamos quedado. Leemos en el Financial Times en línea de la analista energética Amrita Sen que comentó: la OPEP ha hecho un recorte preventivo para adelantarse a cualquier posible debilidad de la demanda por la crisis bancaria. Así que acá nos planteamos una hipótesis. Sabemos que la crisis bancaria sucedida semanas atrás, si no sabes de lo que te estoy hablando, te realicé un video explicado cronológicamente la crisis bancaria y su afectación en el mercado. La hipótesis planteada es que no solo Powell, presidente del Banco Central, sino que también Biden, el presidente de los Estados Unidos, comentaron que la crisis bancaria solo fue algo particular y zonal, dado por la mala administración de un solo banco, en este caso Silicon Valley Bank. Y ahora vemos una fuga masiva de depósitos de los bancos estadounidenses, pero comentan que no es la gran cosa, y en este video te explicaremos por qué. Recientemente se han hecho una buena cantidad de depósitos que salen de bancos de Estados Unidos, en su mayoría destinados a fondos del mercado monetario, que se perciben como más seguros. A fines de la semana pasada, Financial Times informó que los fondos del mercado monetario de Estados Unidos informaron entradas netas de 66 mil millones en la semana hasta el 29 de marzo, ya que los inversores continuaron buscando alternativas a los depósitos bancarios. Los fondos tuvieron entradas netas de más de 100 mil millones cada una de las 2 semanas anteriores después de los colapsos de Silicon Valley Bank y Signature Bank. Las entradas se destinan principalmente a fondos gubernamentales súper seguros. El viernes, la Reserva Federal publicó los datos de depósitos de Estados Unidos para la semana que finalizó el 22 de marzo, es decir, 2 semanas completas del micropánico bancario. Las cifras coincidieron en términos generales con las entradas del mercado monetario. Los depósitos en los bancos comerciales autorizados a nivel nacional son aproximadamente 221 millones más bajos que hace un mes. Esto es dinero real, ojo. Pero hay una pieza importante de contexto a tener en cuenta. Hay 16 billones de dólares de depósitos en bancos nacionales, y esa cifra ha estado cayendo lentamente desde la primavera pasada. Aquí te he colocado un gráfico de lo que han hecho los depósitos desde el comienzo de la pandemia. Los depósitos bancarios de Estados Unidos son un tercio más alto que a principios del 2020, lo que hace que las preocupaciones sobre una crisis de liquidez del sistema bancario parezcan un poco exageradas, aunque para ser justos, son los cambios en la liquidez, no los niveles absolutos de liquidez, lo que más importa. A los mercados me estoy refiriendo. Así que hubo una salida única de alrededor de 180 mil millones de dólares, o alrededor del 3% de los depósitos de los bancos pequeños. La semana siguiente, sin embargo, los pequeños depósitos bancarios se mantuvieron estables, con los calificativos habituales. Los bancos de Estados Unidos no parecen tener un problema de salida de depósitos. El problema que nos preocupa, para volver a un tema que venimos dando vueltas desde algunas semanas, son los flujos de depósito, sino los costos de los depósitos. La preocupación es que hasta hace unas semanas las empresas y los hogares hacían lo que suelen hacer e ignoraban
soñolientamente las tasas que ganaban con sus cuentas bancarias. Entonces, el estúpido Silicon Valley Bank fue y despertó a todos. Las tasas de los depósitos ya habían estado aumentando lentamente desde casi nada y ahora pueden acelerarse, limitando los márgenes bancarios incluso cuando la economía se desacelera. Como venimos diciendo, los bancos estadounidenses han salido de la sala de urgencias y pueden irse a casa, pero han detectado una enfermedad crónica, menores ganancias, que requerirá monitoreo. Hablando así de los mercados emergentes, que es una etiqueta algo incómoda basada en la pretensión de que las acciones en un conjunto diverso de países se pueden invertir como una sola clase de activo. Pero como dice el refrán, lo que se mide se gestiona. Se supone que la propuesta de valor de los mercados emergentes es aceptar grandes riesgos como la exposición a la política monetaria de Estados Unidos y los precios de las materias primas y obtener correlaciones bajas y alcistas adicionales. Sin embargo, en general, los mercados emergentes han sido un pésimo lugar para estacionar el dinero en las últimas décadas. Esto ha asustado a los inversionistas globales, lo que ha llevado a muchos a recortar las posiciones en mercados emergentes. En un artículo reciente, Michael Agassi y Dan Villalón de AQR Capital Management analizan las ponderaciones del ME en la base de datos Investment de fondos institucionales del Nasdaq. Encuentran administradores de cartera que asignan solo el 9% a los mercados emergentes, en comparación con la asignación del 12% que tendrá simplemente comprado el índice MSCI All Country World. Hay razones para pensar que esto es exagerado. Aparte de una década lenta, los mercados emergentes realmente han tenido periodos de rendimiento superior y se han mantenido al día con las acciones de Estados Unidos durante las últimas 2 décadas, que ha sido pues excelente para las acciones de los Estados Unidos. A muy largo plazo, los mercados emergentes están a la altura de su reputación de alto riesgo y alto rendimiento. Según el 2023 Credit Suisse Investment Return Yearbook, los mercados emergentes han tenido años altos, más altos y años bajos, más bajos que las acciones globales. Las rentabilidades reales medias desde 1900 son comparables en ambas categorías, aunque la rentabilidad media geométrica de los mercados emergentes son mucho más bajas. 3.8% para los mercados emergentes frente al 5% para las acciones mundiales, lo que refleja el persistente efecto negativo de las fuertes pérdidas. Todo esto es para decir, tal vez una mala década sea solo una mala década y no una razón para pensar que los mercados emergentes apestarán para siempre. En cualquier caso, los inversores pasados de moda pueden ofrecer atractivos puntos de entrada. A 12 veces la ganancia futura, el índice MSCI-EM aparece barato en sus propios términos e incluso más barato en relación con las acciones estadounidenses. Agassi y Villalón de AQR argumentan que las valoraciones baratas de los mercados emergentes parecen más una subvaloración que una compensación para los riesgos crecientes. Históricamente, los mercados emergentes han sido más riesgosos que los mercados desarrollados, pero esa diferencia se ha reducido durante la última década, tanto en términos de volatilidad del índice independiente como en términos de correlaciones. Durante los últimos 20 años, el PIB per cápita en los mercados emergentes se ha duplicado aproximadamente como parte de los mercados desarrollados. Las medidas de vulnerabilidades externas también han mejorado desde sus periodos de máxima fragilidad en los últimos 80 y 90. Los saldos de cuenta corriente en los mercados emergentes ahora son positivos en conjunto y las medidas de sostenibilidad de la deuda externa, por ejemplo, la deuda externa como porcentaje de las exportaciones, parecen mucho más saludables. En pocas palabras, hay muchas razones para creer que las valoraciones relativamente atractivas que se encuentran en los mercados emergentes representan una oportunidad del 5 a 10 años. Esto no es la fórmula para un repunte a corto plazo, obviamente. De hecho, el corto plazo parece complicado, como señalaron el economista jefe Ludovic Subran y su equipo de Allianz en su reciente perspectiva trimestral.
Su opinión, en resumen, es que es difícil poseer mercados emergentes cuando las condiciones financieras se están endureciendo, y a pesar de la perspectiva de que la Fed se relajara, el pronóstico central en todo el mundo es un mayor endurecimiento. El espacio de la política monetaria seguirá siendo limitado en 2023 y 2024, con una inflación que se desplomará moderadamente, pero permanecerá rígida y, por lo tanto, por encima del rango objetivo de los bancos centrales en la mayoría de los mercados emergentes. La mayoría de los mercados emergentes, especialmente los importadores de materia prima, también enfrentan una falta de espacio fiscal debido a las medidas de apoyo relacionadas con la pandemia que han puesto a prueba las finanzas públicas, así como aumento significativo de los costos de financiamiento. Aunque el ajuste a la baja de los tipos de interés de la Fed en teoría proporcionaría cierto alivio a los mercados emergentes en forma de un dólar más débil y cierto margen para los recortes, el hecho de que haya sido desencadenado por episodios de estrés bancario tiene el efecto contrario y podría generar escasez de liquidez. Proporcionan este gráfico ilustrativo de los flujos internacionales hacia los mercados emergentes comparados con el índice de condiciones financieras de la Fed de Chicago. A medida que las condiciones se endurecen, la línea azul sube, los flujos tienden a invertirse, las columnas multicolores. Ahora añadimos a este tema el problema con la OPEP. La iniciativa liderada por Arabia Saudita es bastante inusual, ya que se anunció fuera de una reunión formal de la OPEP, lo que sugiere un elemento de urgencia por parte de los miembros que participan en los recortes. Los recortes siguen a una fuerte caída en los precios del petróleo el mes pasado después del colapso de Silicon Valley Bank en Estados Unidos y la adquisición forzosa por parte de UBS a Credit Suisse, lo que provocó temores de contagio en los mercados financieros globales y una caída significativa de la demanda del crudo. Los recortes sorpresivos corren el riesgo de reavivar las disputas entre Riad y Estados Unidos, que el año pasado presionó al reino para que bombeara más petróleo en un intento por controlar la inflación desenfrenada en medio de un aumento en los costos de la energía. En octubre, la Casa Blanca acusó a Arabia Saudita de ponerse efectivamente del lado de Rusia, a pesar de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Moscú y su intento de crear una crisis energética mediante la reducción drástica del suministro de gas a Europa, cuando la OPEP anunció por última vez un recorte formal de la producción de 2 millones de barriles diarios. Personas familiarizadas con el pensamiento de Arabia Saudita dicen que Riad estaba irritado la semana pasada porque la administración de Biden descartó públicamente nuevas compras de crudo para reponer una reserva estratégica que se había agotado el año pasado mientras la Casa Blanca luchaba por controlar la inflación. La declaración de la secretaria de Energía Jennifer Granholm de que podía llevar años volver a llenar la reserva hizo que los precios del petróleo bajaran brevemente. La Casa Blanca había asegurado previamente a Arabia Saudita que intervendría para realizar compras para su reserva estratégica si caían los precios. No creemos que los recortes sean aconsejables en este momento dada la incertidumbre del mercado y lo hemos dejado claro, dijo el domingo pasado el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional. Pero continuaremos trabajando con todos los productores para garantizar que los mercados de energía respalden el crecimiento económico y los precios más bajos para los consumidores estadounidenses. Halima Croft, jefe estratega de productos básicos de RBC Capital Markets, dijo que Arabia Saudita estaba apostando por una estrategia económicamente independiente de los Estados Unidos, luego del deterioro de las relaciones entre Riad y Washington durante la administración de Biden. Los recortes voluntarios de los miembros de la OPEP comenzarán en mayo y durarán hasta finales del 2023, según el comunicado saudita. Irak reducirá la producción de crudo en 211,000 barriles diarios, Emiratos Árabes Unidos en 140,000 barriles diarios, Kuwait en 128,000 barriles diarios, Kazajistán en 78,000 barriles diarios, Argelia en 48,000 barriles diarios y Omán en 40,000 barriles diarios, según las declaraciones de sus respectivos gobiernos. El ministro de Energía de Arabia Saudita y el presidente Abdulaziz bin Salam, espero haberlo pronunciado bien, medio hermano del primer ministro y príncipe heredero Mohammed bin Salam,
ha argumentado que el mundo está invirtiendo poco en los suministros de petróleo y es por eso esta toma de medidas, sobre todo para prever o prevenir cualquier problema de una crisis bancaria y sobre todo que se pueda empapar de esta crisis el resto de mercados. En resumen, vemos que la inversión o de depósitos en los Estados Unidos no ha disminuido, no ha sido un número demasiado exagerado, como vimos la salida de depósitos pues cuando existió la crisis bancaria, número uno. Con lo cual, determino también lo que está diciendo Powell y lo que está diciendo el presidente de Estados Unidos, Biden, que es verdad, que al final pues estamos viendo una crisis bancaria bastante zonal, bastante de un solo banco por una crisis bancaria, pero no quiere decir que no sea también o apoyado también a esta crisis por la subida de tipos sumamente excesivos y por la crisis que estamos viviendo. Claramente tiene un porcentaje de intervención por parte o para que se dé esta crisis bancaria. Con lo cual, la OPEP realmente pues al dar este anuncio sorpresivo más es por una crisis política a una crisis económica, a una prevención de una crisis económica. Recuerden que la OPEP pues al final tiene muchísimo poder, o mejor dicho, todo el poder para decidir el precio del petróleo, que en estos momentos se encontraba entre los $70, tanto el WTI como el Brent. Ahora, varios analistas dicen que va a subir a $95 a final de año y claramente eso va a ser un grave problema para la inflación estadounidense y también de la zona euro y también Inglaterra. Pero ¿por qué no decir todo el mundo? Porque al final también económicamente hablando, para las zonas de la OPEP de algunos países va a ser bastante beneficioso. Quizás también para países subdesarrollados, en este ejemplo Ecuador, también es un punto a favor que el petróleo esté a un valor más alto. Pero también la inflación, obviamente teniendo materias primas como el petróleo más alto, nuevamente irán subiendo y ese es uno de los graves problemas que puede acarrear a un término de un tiempo mediano plazo, largo plazo, ya que al final la intención es que baje la inflación y por eso es que querían que esté el petróleo también algo bajo, que Estados Unidos compre un poco de petróleo, gastar todas sus reservas e ir comprando petróleo para colocarlo en las reservas y que no suba tanto. Ahora veremos a un petróleo mucho más alto y un problema que de una crisis política que vendría a darse a una crisis o a sumarse a la crisis económica que ya estamos viviendo. Con lo cual, crisis bancaria lo podríamos estar hablando entre comillas que ya pasó, pero la crisis económica continúa y la crisis política es algo de todos los días que continúa todos los días influenciando en absolutamente todo el mundo. Pero la crisis económica tendría un nuevo matiz, una nueva noticia o una nueva alerta con lo que está pasando en estos momentos con el petróleo, obviamente con el gas y obviamente con otros factores que está influenciando en estos momentos en todos los mercados. Con lo cual, el petróleo lo veríamos en $95, una crisis bancaria ya un poco más pasiva, un poquito más escondida, pero a la vuelta de la esquina tenemos los datos de o una nueva reunión de decisiones de tipos de interés. PMIs manufactureros y de servicios, que el día de hoy se dio el PMI de manufacturero, que fue un número bastante malo. Eso quiere decir que la economía estadounidense se ha contraído y eso puede afectar al PIB y eso puede afectar también a la reunión que tenga la Fed, en este caso la FONC, para determinar la subida de tipos de interés. Y todo está indicando que la subida de tipos de interés no se va a dar en la próxima reunión, con lo cual veremos a un dólar mucho más débil. Espero que te haya gustado este video, que hayas aprendido también y sobre todo recuerda que hacemos análisis en vivo de lunes a jueves todos los días a las 7 de la mañana, horario GMT-5, es decir, horario Colombia, Ecuador, Perú. Un fuerte abrazo, que estés muy bien.